Hola hermanos, en este video les voy a enseñar cómo utilizar NW Scheduler para ingresar y añadir direcciones a los territorios de nuestra congregación. En este tutorial no voy a explicar cómo iniciar sesión en la cuenta, sino directamente cómo usar la aplicación para trabajar con los territorios. Así que una vez que ya tengas eso, lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación NW Scheduler. Una vez dentro, lo primero que vemos es nuestro perfil y vemos que está seleccionado el botón que tiene una forma de persona. Antes de empezar, les voy a mostrar brevemente la interfaz de la aplicación. En el lado izquierdo encontramos 8 botones con iconos: Congregation, que es congregación; Persons, personas; Schedule, horario; Territories, territorios; NW Publisher App; Me, que es el perfil; Printing, que es imprimir; y Help, que es ayuda. Ahora, si estamos en el perfil, aquí donde dice My Tasks, que es mis tareas, más abajo vemos un menú con estas opciones: Registrations, Me View Alerts, Settings y Updates. En Updates podemos ver un símbolo de exclamación. Esto significa que hay una nueva actualización disponible para la aplicación. Es muy importante mantener NW Scheduler actualizado, porque si no lo hacemos, puede que algunas funciones no trabajen correctamente o que la aplicación tenga errores. Por eso, siempre que veamos este símbolo de exclamación, es recomendable actualizarlo. Entonces, para hacerlo, presionamos donde dice Update. Luego, en la parte de arriba nos aparece un botón que dice Update Now. Lo presionamos y dejamos que la actualización se instale. Bueno, les aparece aquí este menú. Solo van a poner aquí I accept the agreement, presionan Next otra vez y presionan Install. Listo. Ahora presionamos Finish y se va a abrir NW Scheduler otra vez. Ahora sí, vamos a trabajar con los territorios. Presionamos el botón Territories y nos aparece otro menú. Para empezar, seleccionamos la segunda opción que dice Territory List and Map. Aquí ya podemos ver el mapa con nuestros territorios. Como pueden notar, los territorios están divididos por secciones o categorías. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos 23 territorios de Elizabeth y 10 de Union. De acuerdo con el territorio que tengamos asignado para ingresar datos, seleccionamos el que corresponda. En este ejemplo, vamos a trabajar con un territorio vacío, que es E23. Ahora les voy a mostrar cómo navegar en el mapa. Para poder mover en el mapa, hacemos clic izquierdo, lo sostenemos y arrastramos hasta donde queremos movernos. Y con la rueda del mouse podemos hacer un zoom in o zoom out. También podemos usar este control deslizante para acercar o alejar el mapa. En el mapa vemos varios iconos. Los 3 iconos de arriba no lo vamos a tocar por ahora, ya que son para editar o quitar la selección del territorio. Hay que tener cuidado con estos botones. Los iconos de abajo lo veremos más adelante. Aquí también vemos un menú desplegado con diferentes tipos de mapas: ThinkGeo, ThinkGeo Dark, Satellite, OpenStreetMap, Mapbox y Mapbox Satellite. Esto nos permite cambiar la vista del mapa, por ejemplo, entre mapa normal, satélite u otros recursos. Personalmente, yo prefiero utilizar Mapbox porque este me permite ver número de casas. De vez en cuando cambio a Satellite para confirmar si un lugar es una casa o apartamento o un negocio. Bueno, en esta ventana vemos 4 iconos en la parte superior: información, dirección de territorio, asignación de territorio y mapa. Como en este video estamos aprendiendo a añadir direcciones, vamos a presionar el segundo icono, que es direcciones de territorio. Ahora les voy a mostrar mi proceso para añadir casas. Como ejemplo, me acerco a la calle Clinton Place. Busco una casa y con el mouse hago clic derecho justo donde está ubicado. Esto nos permite añadir una dirección según el punto de donde hicimos clic. Nos aparece una ventana de aviso y presionamos Yes para confirmar que queremos añadir la dirección. Y en esta ventana vemos que la aplicación nos asigna un número de casa, la calle, la ciudad, el estado y el código postal. Aquí también vemos que el territorio es E23 y en este menú dice House. Y aquí en el estatus de esta dirección, en este caso lo dejamos en Available, que es disponible. Ahora,
En esta aplicación me da el número 1290, pero en el mapa veo que el número correcto es 1278. Aunque se ve pequeño aquí vemos que dice 1278. Pero con todo, yo sé utilizar Google Maps para poder confirmar la dirección de la casa. Entonces vamos a abrir nuestro navegador y entramos a Google Maps. Podemos cerrar esto y minimizar esto. Vamos a nuestro navegador. Escribimos google.com/maps y aquí en la barra de búsqueda voy a escribir 1278 de Clinton Place, Elizabeth, New Jersey. Y confirmo que sea el mismo número. Entonces, como yo dije, en el Mapbox de NW Scheduler me parece que es 1278 y efectivamente es el mismo número, 1278. Y yo lo puedo confirmar presionando la imagen de aquí. Dice 1278. Entonces volvemos a NW Scheduler y hacemos clic derecho a la casa de aquí. Y aquí cambiamos a 1278 Clinton Place. Vemos que dice Clinton Place aquí, Elizabeth, New Jersey, 07208. Aquí en el menú vemos diferentes opciones: House, Apartment, Business, Others y Streets. Como vi que era una casa, lo dejamos en House. Pero si fuera un departamento, lo cambiamos en Apartment. Y si sabemos cuánto piso tiene, escribimos aquí los números de pisos. Y aquí se añaden los pisos. Por general sé dejarlo 10 y con el tiempo, cuando ya sepa cuántos son, los corrijo aquí. Pero por ahora lo voy a cambiar a House. Bueno, presionamos el botón Save y listo. Pueden ver que la dirección fue añadida en la lista, resaltado en color amarillo. Bien, queremos seguir adelante, pero les voy a mostrar esta parte que dice 1280 y 1282. Este podría ser un apartamento o un negocio, así que vamos a averiguarlo utilizando Google Maps. Entonces vamos a nuestro navegador, escribimos aquí 1280 de Clinton Place, Elizabeth, y vemos que aparece como NJ Family Dentistry Inc., lo que nos confirma que es un negocio. También lo puedo confirmar presionando la imagen de aquí y nos da una vista de forma 360 de esta calle. Veo que sigue siendo negocio. Podemos presionar aquí para regresar donde yo estaba. Y volvemos a NW Scheduler para continuar. Por ahora no voy a añadir este negocio en este territorio. Tal vez en el futuro, si sabemos que hablan español y es posible predicarles, podemos añadir este negocio en este territorio. Caso contrario, no hacemos nada aquí. Ahora les voy a enseñar usando el territorio U9. Aquí podemos ver que tenemos una lista de direcciones, pero está incompleto. Algunas casas ya aparecen ubicadas en el mapa con el icono de casa, pero otras no. Estas direcciones que no aparecen en el mapa fueron añadidas por medio del teléfono, usando la aplicación NW Publisher. Cuando miramos la columna de estatus, vemos que dice New from Publisher. Esto significa que la dirección fue añadida por un hermano o hermana desde su teléfono, pero todavía no está disponible en el mapa. Para que la dirección aparezca y pueda ser vista por la congregación, necesitamos cambiar su estatus a Available, o sea, disponible. Para hacerlo, hacemos doble clic en la dirección y una vez más aparece el aviso y presionamos Yes. Ahora revisemos que la dirección esté bien escrita, confirmamos la calle y la ciudad y aquí escribimos el estado New Jersey. Y aquí en este cuadro es para el código postal. Es opcional si no lo tenemos. Luego donde dice New from Publisher, lo cambiamos a Available. Pero si ven aquí en la nota, el hermano puso que está disponible pero no es hispano. Entonces si sabemos esto, lo cambiamos aquí a no hispano. Cerramos la ventana presionando la X de aquí y estos cambios se guardan automáticamente. Ahora queremos que esta dirección aparezca en el mapa como un icono de casa. Para eso presionamos el botón de aquí que dice Locate Address para ubicar la dirección. Como pueden ver, a veces la aplicación no coloca la dirección exactamente en el lugar correcto, pero no hay problema porque podemos ajustarla manualmente. Presionamos el botón Move Address aquí y movemos el marcador hasta la ubicación correcta. Entonces lo voy a ubicar aquí. Luego presionamos otra vez el botón Move Address para salir de esta función. Y listo.
Ya tenemos la casa ubicada correctamente. Ahora les voy a enseñar cómo enviar los datos que hemos añadido para que aparezca en los teléfonos en la aplicación NW Publisher. Nos dirigimos al botón NW Publisher App, que es el icono de un teléfono. Y como ven, hay un signo de exclamación. Esto nos indica que hay datos añadidos o ingresados. Aquí vemos dos opciones, Send App Data y Receive App Data. Send App Data es para enviar todos los datos que hemos trabajado en el territorio. Y Receive App Data es para recibir datos que los hermanos han enviado desde sus teléfonos. Por ejemplo, cuando añaden una dirección usando NW Publisher App. Ahora vamos a presionar Send App Data y podemos ver los datos que están aquí. Y aquí vemos dos opciones también. Una es para enviar los datos con notificaciones, para que los hermanos reciban un aviso en sus teléfonos. Y la otra son los datos sin notificaciones. Pueden usar cualquiera de las dos, pero si están trabajando en la noche, es mejor usar la opción sin notificaciones, para no molestar a los hermanos, ¿verdad? Bueno, por ahora, eso es todo lo que les quería enseñar sobre cómo utilizar esta aplicación. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse conmigo. Muchas gracias, hermanos.